¿Quieres hacer este efecto glitch de texto en Filmora? Quédate que te enseño a hacerlo. Bueno, para comenzar, lo primero que deben hacer es irse a esta parte que dice títulos. Nos saldrá este apartado donde tendremos todos los textos que podremos poner, con animaciones, efectos y demás recursos para que puedan elegir el que más se acople a su video. Yo elegiré el texto por defecto, sin animaciones ni efectos. Y me salió un verso, sin el menor de los esfuerzos. Bueno, XD, volviendo al tema, ahora lo que harán es presionar doble clic sobre el formato de texto que arrastramos. Nos va a salir esto acá arribita, en donde presionaremos sobre donde dice avanzado. En la parte de la izquierda de la interfaz pueden cambiar el texto y poner lo que deseen. Yo pondré glitch tutorial. Pueden cambiar la fuente, haciendo clic aquí. Yo pondré esta. Y también pueden cambiar el tamaño del texto, pero yo lo dejaré así. Y bueno, ahora lo cierran dándole a OK. Y lo siguiente que haremos es hacer zoom a nuestra línea de edición para trabajar más cómodos, subiendo esta barrita que está aquí. Bueno, un poco más. Ahí está bien. Y ahora le van a dar clic derecho al clip, y copiar, o lo seleccionan y presionan Ctrl+E. Ahora, arrastran el clip una línea más arriba, y pegan lo que copiamos abajo presionando Ctrl+V. Y seleccionan el clip de arriba y cortan un poquito antes de la mitad. Este clip dura 5 segundos, así que lo voy a cortar más o menos por el segundo 2. Y ahora, seleccionan el clip de abajo y acá arriba, en ajustes, donde dice color del texto, seleccionan el negro. Bueno, y ahora, seleccionan el clip que recortamos, la primer parte y se van acá arriba a transición. Y en la lupita, en el buscador, ponen arriba y les va a salir el que queremos. Acá está, este es el que se llama acumulado arriba, lo seleccionamos y lo arrastramos hasta el clip que recortamos, los primeros 2 segundos. Hacen doble clic sobre la transición y ponen la duración de acuerdo al clip. Mi clip dura 2 segundos, entonces, aquí, pondré 2 segundos. Y bueno, quedaría algo así. No está mal, pero faltan efectos y cosas, así que ahora lo van a exportar, le dan a OK, se van acá arriba a exportar y lo exportan en HD. Si no saben cómo hacerlo, o no tienen configurado para exportarlo en la mayor calidad, les dejo un video de mi canal para que vean cómo renderizar vídeos a Full HD. Una vez terminado, se van a medios, hacen clic sobre este icono y buscan el video que renderizamos, en mi caso está en el escritorio. Bueno, ahora lo que harán es ver más o menos dónde pueden recortar para poner los efectos que vamos a aplicarle al texto. Les recomiendo que recorten 2 o 3 veces antes de que termine la transición. En mi caso la transición terminaba a los 2 segundos, así que recorto más o menos 2 o 3 veces por acá. Una vez hecho eso, buscaremos los efectos que vamos a usar, vamos a efectos, acá a la izquierda a incluidos y despliegan, filtros, y luego se van a movimientos, estando aquí, seleccionan el efecto del lado 1. Y lo agregan a los 3 primeros recortes que hicimos. Ahora vuelven y se van a los efectos de deformación. Y ponen el efecto de aberración cromática solamente a los 2 del medio. Si quieren pueden ponérselo al del principio y vean cómo queda, pero para mí está bien solamente estos 2. Y también estaba el efecto de espejo por acá. Ah, acá está, espejo, los seleccionan y los ponen a los 2 del medio. Hasta ahora, quedaría algo así. Lo cual está bien, pero le faltan cosas. Así que ahora lo que haremos será hacer doble clic sobre el primer clip del medio y se les abrirá este apartado donde podremos configurar las propiedades de los efectos. Donde lo que van a hacer es desplegar el efecto de aberración cromática y en la línea del tiempo, posicionarse sobre algún frame donde puedan ver el texto completo. Como ven, ahí se ve. Ahora van a bajar esta barrita que dice Fade hasta un 0.01 más o menos y alfa lo dejan así como está. Como ven,
Queda bien, pero cuando terminan los efectos se queda estático el texto, lo cual lo hace verse un poco más aburrido, así que lo que harán ahora será irse de nuevo a Efectos y seleccionar el de lado 1 y el de Aberración cromática, los mismos que recién, y se los agregan a la última parte. Y le dan doble clic al último clip y, en Efectos de video, despliegan el de lado 1 y la frecuencia la bajan más o menos por un 4 o 3. Y la posición de X también la bajan a un 0.05, 4, por ahí más o menos. Y el de aberración cromática, el de fade, lo bajan hasta a un 20 más o menos. Y finalmente quedaría así, bastante bien a mi parecer, Hugo. Y el resultado final sería este. Bueno, yo me despido. Muchas gracias por ver. Si te sirvió y gustó el video, considera suscribirte y dejar tu me gusta, que me harías muy feliz. Hasta un pronto video. Chao.